Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 48 y 49. Con Katara a mi lado, comenzamos a buscar a Aang, aunque en realidad yo la estaba guiando hacia la fortaleza. A lo largo del lodo pantanoso, que Katara congeló para que pudiéramos caminar libremente, vi un pequeño trozo de su planeador y se lo mostré. Huele como si se hubiera quemado un poco. Ella frunció el ceño. ¿Nación del Fuego? Probablemente, normalmente habría bromeado y dicho sarcásticamente ¿de verdad lo crees? Porque era obvio que venía de la Nación del Fuego. Pero me guardé esas palabras, sabiendo que Katara estaba preocupada y no quería que se sintiera aún peor. Aún así, a juzgar por las huellas en los pantanos, seguramente había exploradores por aquí. Si se acercaban, lo anotaría en mi mapa e intentaría rodearlos. Sin embargo, ninguno nos había visto. Cuando lucho contra humanos normales, no pienso usar el control de elementos. De hecho, una lanza es mejor, ya que la maestría con la lanza puede acabar fácilmente con ellos. La única razón por la que usaba el control del agua la mayor parte del tiempo era para luchar contra criaturas gigantescas o contra aquellas de las que necesitaba mantenerme alejado. Algún día, Katara descubrirá mi habilidad para controlar los elementos, probablemente. Pero eso no sucederá pronto. Ya se sentía bastante insegura, y a añadir que alguien más lo empeoraría aún más. Además, no quería que nuestros enemigos conocieran mis habilidades. Esa era la razón principal, pero nadie necesitaba saber estas cosas. No tardamos en llegar a una fortaleza que era una estructura formada por múltiples muros de piedra, que rodeaban una gran torre pagoda en el centro de la base. Fortaleza de Poua y Fortaleza de la Nación del Fuego, utilizada como importante depósito de materiales. Sus muros están recubiertos de hierro para protegerla de los maestros tierra. La función de observación mostró mucho más de lo que esperaba. Normalmente, tenía información limitada en estructuras tan grandes. Pero supongo que ha ido mejorando desde que la usé bastante. Katara, nivel 18, una joven con la habilidad de controlar el agua. Conoce algo de control del agua y recientemente ha experimentado un gran aumento en su dominio de esta habilidad. Al principio de nuestra aventura, ella era de nivel 7. Pero parecía que había mejorado bastante. Después de todo, darle ese pergamino de control del agua no fue tan mala idea. Ojalá pronto alcance al menos el nivel 50, así podrá ser aún más útil en la batalla y estar a mi lado de verdad. ¿Y cuál es el plan?, me preguntó, sabiendo que yo era el que normalmente se encargaba de las estrategias de batalla. Allí había un par de cientos de soldados, y esos arqueros Yuyan eran peligrosos incluso para mí. No me atrevería a luchar en una batalla así, ya que las probabilidades de perder eran muy altas. Dependiendo del comandante, ganar en un combate frontal podría ser incluso prácticamente imposible. Usando mapa, comprobé quién era la persona de mayor nivel. Normalmente, esto sería inútil, ya que mostraba a la persona más fuerte y no al comandante. Pero al menos necesitaba saber a quién eliminar primero. Azula, nivel 48, hoy ahora se ve quién es el comandante. Esto se acaba de complicar aún más. Azula, si esta era la Azula final, estaba desquiciada y sin pensar en la estrategia. Entonces eso sería bueno. Pero esta era la inteligente y despiadada Azula, la que conquistó Ba Sing Se ella sola y sin ejército. Ni siquiera tenía la arrogancia que podría usarse en su contra después de tomar Ba Sing Se. Si Aang no hubiera sido el avatar, lo habría dejado entrar un poco más. Estaba en desventaja en esta batalla, se mire por donde se mire. Bueno, este es el plan, comencé a explicarle a Katara. Poco después, Sokka se dirigió a las puertas principales de la fortaleza, todavía vistiendo su atuendo verde del Reino Tierra. Detener. ¿Quién anda ahí? Por supuesto, los soldados de la Nación del Fuego lo detuvieron en la puerta, y Sokka sonrió. Soy Kuzon, un espía de la Nación del Fuego. Tengo noticias urgentes que debo enviar al Señor del Fuego. Espera aquí, dijo uno de los comandantes.
A diferencia de lo habitual, Sokka había usado el jutsu de transformación para oscurecerse los ojos y el cabello, dándole a su rostro una apariencia algo mayor, de unos 18 años. Lo hizo lejos de la vista de Katara. Porque sabía que Azula era lo suficientemente competente como para reconocerlo, o al menos sospechar de él, por algunos carteles que ya habían hecho con su imagen. Poco después, Azula bajó de lo alto del muro y miró a Sokka. Kuzón. Nunca había oído hablar de un espía con ese nombre. Puedo explicarlo todo, si me lo permites, princesa, dijo Sokka, juntando la palma de la mano sobre el puño en señal de respeto. Sus ojos amarillos se entrecerraron inmediatamente al mirarlo con recelo. Creo que nunca te había visto antes. Sin embargo, tú me conoces. ¿Qué debo pensar de eso? Mi trabajo es gestionar la información, princesa Azula, añadió Sokka respetuosamente, intentando sonar lo más parecido posible a un soldado de la Nación del Fuego. Azula siguió mirándolo fijamente y luego sonrió levemente. De acuerdo, abre las puertas, deja, Kachan. ¿Cómo te llamas? Kuzón. Sokka se dio cuenta de que ella lo estaba poniendo a prueba y no quería decir nada que pudiera levantar sospechas. Pero en cuanto se abrieron las puertas, se encontró con una fila de arqueros Yuyan apuntándole con sus arcos, y maestros del fuego frente a ellos, listos para quemarlo vivo. ¿Lo habrá descubierto? Se preguntó Sokka, preparándose para sacar su lanza del inventario cuanto antes. Pero por ahora, siguió con su papel y levantó las manos. Pueden registrarme si llevo armas si lo necesitan. Además, para que quede claro, no soy un maestro de los elementos. Azula se puso delante de las tropas, con las manos a la espalda, como desafiándolos a atacarla. ¿Cómo supiste que era una princesa? Ni siquiera los espías de mi padre se atreverían a difundir semejante información. Sokka se arrodilló y dijo: fue por la forma en que caminabas, princesa Azula. ¿Por cómo caminaba? Sí, caminabas como si este lugar fuera tuyo. Ella sonrió. Eres muy competente, ¿qué información querías darle a mi padre? Es mejor hablar de esto en privado, murmuró, mirando a los soldados que estaban detrás de ella. Azula soltó una risita divertida. Envíalo a las celdas, tal vez así tengas suficiente privacidad. Además, inténtalo mejor la próxima vez, me sé de memoria los nombres de todos los espías fuera de la Nación del Fuego. Sokka no opuso resistencia cuando los soldados se acercaron para apresarlo. En cambio, miró fijamente a Azula a los ojos y, mientras los soldados lo escoltaban, le susurró: ven a verme cuando estés lista. Punto de vista de Katara, observé a mi hermano desde lejos y vi que lo habían capturado. Ver cómo se llevan a un ser querido como prisionero sería duro para cualquiera. Pero mantuve la mente despejada e intenté pensar con calma, recitando las palabras de Sokka. Si no me capturan, rescataré a Aang. Si me capturan, usaré las alcantarillas para entrar en la fortaleza mientras todos me prestan atención. Esas fueron sus palabras exactas. Pero no me tranquilizaron tanto como hubiera querido. Porque los planes fallan, y en este caso, el fallo podría costarle la vida. Además, no llevaba ningún arma, así que no podría defenderse. Si llegara el caso, ¿a quién salvaría? ¿A Aang o a Sokka? Aunque no era exactamente esa la situación, no pude evitar pensarlo. En esencia, se trataba de elegir entre mi hermano y la seguridad del resto del mundo. No me gustó la respuesta, que me resultó fácil. Parece que fui más egoísta de lo que pensaba. Azula me acompañó a la prisión. Me sorprendió un poco que la Nación del Fuego conservara los catálogos de sus espías. Eso era peligroso y demostraba que no dudaban de que no hubiera espías entre sus filas, porque si los hubiera, destruirían toda la red de espionaje, ya que solo necesitarían los nombres y la apariencia de sus espías. Esa era una gran debilidad. Azula era inteligente, pero un poco ingenua e inexperta como para revelar algo así. Debido a que engañaste a un enemigo inteligentemente talentoso, ¿tu inteligencia aumentó en uno engañarla? No la engañé. Simplemente sacó conclusiones precipitadas sobre mí. Usaré eso en su contra. Quizás infiltrarme en las filas de la Nación del Fuego no sería tan malo. Solo necesitaba un poco de suerte para no ser descubierta, suerte y lo único que me sobraba. Un momento, ¿y si Azula mintió sobre todo el documento con los nombres de los espías? Sería una estupidez tener algo así. Aunque no me extrañaría que Ozai tuviera algo parecido, ya que estaba bastante desquiciado. En comparación con sus predecesores y su mentalidad estratégica, no había logrado mucho durante sus años como Señor del Fuego.
Ahora solo me quedaba inventar una historia para Azula, una que no tuviera ningún fallo. Ojalá funcione. Punto de vista de Azula, Cuzón era un nombre desconocido que había escuchado recientemente. Era un nombre anticuado, más propio de hace 100 años que hatos tiempos. Había muchas cosas sospechosas sobre Cuzón, si es que ese era su verdadero nombre. Pero nada indicaba directamente que fuera sospechoso. Un hombre tan extraño, como si hubiera aparecido de la nada. Pero eso era absurdo, y solo se debía a que no había investigado lo suficiente sus antecedentes. Con el tiempo, se sabrá quién es, pero por ahora, debo continuar mi investigación e ir a interrogarlo. Llévenme a la celda del nuevo prisionero, ordené a uno de los guardias que estaba cerca, y me saludaron, demostrando así su obediencia. Eran como ovejas, todos y cada uno de ellos eran como corderos. Ni siquiera los comandantes de más alto rango se atreverían a luchar contra mí. Al llegar a la celda del joven espía, estaba oscura, sin luz y era de metal. Solo había una pequeña abertura en la puerta, pero ni siquiera así cabía un dedo. Mirando a través de la rendija de la puerta, pude ver el cuerpo de Cuzón en la oscuridad, sentado en el suelo. Daba un poco de miedo cómo sus ojos oscuros parecían fundirse con la oscuridad que lo rodeaba. Una mirada tan antinatural. ¿Estás listo para hablar? Esa fue la primera pregunta que le hice. Él, por su parte, soltó una risita. Hablando desde fuera de la puerta. ¿Acaso me tienes miedo a mí, un hombre desarmado, en una celda oscura con guardias por todas partes por si acaso ocurriera algo? Este bastardo. Lo quemaré vivo. Mirando a los guardias, entrecerré los ojos. Abran la puerta. Al abrirse la puerta, entre y unas llamas azules se congregaron en mi mano, iluminando la habitación a nuestro alrededor. El hombre miró mi fuego y sonrió. Tu fuego es hermoso. Los halagos no te llevarán a ninguna parte, aunque ya era un poco tarde para decirlo. Porque todos me habían dicho que mi fuego era fuerte, peligroso e intimidante. Nadie jamás lo había llamado bello. ¿Nadie te lo ha dicho nunca? Preguntó como si me leyera la mente. Deberías salir más. El fuego no solo trae destrucción. Hay algo raro en él. ¿Debería quemarlo vivo? Me ahorraría mucho tiempo y conversaciones innecesarias. Parecía lo suficientemente inteligente como para comprender lo peligrosa que era la situación. Entonces, ¿por qué está jugando? ¿Quieres morir? Le pregunté, mientras el fuego en mi mano crecía y se hacía más fuerte. No deberías poner a prueba mis posibilidades de esta manera. Cuzón, por otro lado, no dejó de sonreír y se recostó contra la pared mientras estaba sentado. Lo siento, es que intentar parecer más humano y lamentable suele perjudicar a los demás. Qué cabrón sin sentimientos. Ni siquiera le temía a la muerte, sabiendo que podía morir en cualquier momento. No tenía ninguna posibilidad de hacerme daño sin un arma encima y en una habitación tan cerrada de metal. Aún así, pude ver que era muy hábil e incluso sabía manipular las emociones. Era lo que muchos llamarían un intrigante nato. Sería útil. Lamentablemente, no confiaba en él en absoluto, y él tampoco era de fiar. Ahora era mejor cambiar de tema, ya que las tácticas de miedo no surtían efecto en él. ¿Qué era lo que querías decirme? Este lugar es muy privado. Suspiró princesa, dijo con voz cansada, mirándome como si fuera tonta. Necesitas aprender más sobre el mundo. ¿Quién te daría información después de amenazarlo? Primero debes ser su amiga. La tortura solo los hará decir lo que tú quieras, y así se librarán de ella. Maldita sea, y tenía razón. Este tipo era sin duda un espía habilidoso. Tenía sentido. Ahora lo quería aún más bajo mi mando, ya que su utilidad superaba mis expectativas. Alguien como él no era algo que pudiéramos entrenar fácilmente. Bueno, ¿qué tal si nos conocemos un poco? Sonreí y me senté frente a él, manteniendo el fuego encendido en mi mano para que él pudiera verme y yo pudiera verlo a él. Ahora sí, empieza a hablar de ti y trata de hacerme sentir más cómodo. Recuerda usar medias verdades, ya que eso tranquiliza a la otra persona. Vale, este tipo se ha vuelto aún más peligroso, lo necesitamos de nuestro lado. Si no, tendré que intentar matarlo. Punto de vista de Sokka, qué chica tan tonta. Intentaba hacerse la lista, que lo era, pero esa ingenuidad propia de la niñez seguía presente. Lo que necesitaba de ella no era convencerla de nada, aunque las palabras a medias que escuché en un vídeo de YouTube de un ex agente del FBI, al menos creo que fue ahí donde las escuché, porque internet era un mar de información donde aprendía cosas inútiles. En cambio, aquí eran como un tesoro de conocimiento.
Los mejores oradores, sus discursos, me respaldaban. Por muy inteligente que fuera Azula, no tenía ninguna posibilidad. Se interesará en mí, sin esperar que eso fuera lo que yo quería, y Katara fue la principal responsable del rescate, con Kiwi y uno de mis clones de agua vigilándola. Sí, eso es. Ahora cuéntame algunas medias verdades sobre tu infancia. Cuanto más se acerquen a la verdad, mejor. Le sonreí para tranquilizarla. Ahora era el momento de intentar ganarme el favor de Azula. Por ser capaz de engañar a una persona inteligente, la inteligencia aumentó en 1. Era una experta en inteligencia. Y la mejor, además, porque me mantenía alerta y me hacía aprender rápido. Normalmente, una persona normal se sentiría presionada por tener que superarla, pero, para su desgracia, cuanto mayor era su inteligencia, mejor para mí, ya que siempre iba un paso por delante gracias a mi interfaz de jugador. Capítulo 50 y 51. Verdades. Azula era una rival complicada y la había guiado hacia una batalla de inteligencia para aumentar mi estadística de inteligencia. Pero lo último que quería era confiarme demasiado y perder. Sería una forma horrible de terminar. Miró al suelo por un instante, como si estuviera pensando qué decir. Mi madre creía que yo era un monstruo. Por su sonrisa burlona, supe que creía que podía engañarme así. Pero yo conocía la verdad. Era la pura verdad. La madre de Azula era abusiva, aunque de una forma distinta a la de Ozai. ¿Qué clase de padre le dice a su hija que es un monstruo? Bueno, algunos podrían decirlo en el momento, pero nunca lo pensarían de verdad. Al menos la mayoría de las veces. Azula me miró extrañada, como si esperara que dijera algo. Claro, jamás podría imaginar que yo supiera algo tan personal sobre ella de una manera tan lógica. Bueno, ya que me contó algo sobre sí misma, lo compararé con algo mío. No sobre mi vida como Sokka, sino como otra persona. Mentí a la gente que amaba. Al principio, les contaba todo, pero luego empecé a aislarme, mintiendo para ocultar mi verdadero yo, que en realidad era un fracaso. Hasta que me di cuenta de que era demasiado tarde para decir nada. Podría distinguir si mentía o decía la verdad. A ella le dolía su verdad, pero a mí no. La mía se había atenuado con el paso del tiempo. Había arrepentimiento, no lo negaba, pero era inútil pensar en ello ahora. Incluso si les hubiera contado lo fracasada que era entonces, solo las habría preocupado innecesariamente, y me arrepentiría de haberlo hecho. Sí, este era el tipo de situación en la que no había una decisión correcta. O tal vez sí existía, pero no pude verlo. Azula murmuró, confundida. Soy buena detectando mentiras. Pero a ti no se te da bien. Eres el mejor mentiroso que he visto en mi vida. Ella no sabía que lo que le decía era verdad. Igual que conmigo, así que incluso si hubiera descubierto mi engaño, no había nada que yo estuviera ocultando. Has superado a una persona muy inteligente, tu inteligencia aumenta en 1, incluso la interfaz del jugador la describe como inteligente. ¿Era tan inteligente como yo pensaba? Bueno, supongo que sí, aunque considero a Iroh más inteligente. O tal vez simplemente más sabio. Azula tenía una mente estratégica y una gran inteligencia. Iroh también era inteligente, pero era más sabio que inteligente. ¿Cuánto falta para que Katara salve a Aang? Vamos, hermana, haz tu trabajo, tu hermano está abriendo su corazón a los enemigos. Ahora es tu turno, princesa. No podemos parar este jueguito nuestro, veamos quién llega más lejos. Ella lo tomó como un desafío y apagó el fuego. La celda quedó inmediatamente a oscuras. Era como si me estuviera poniendo a prueba para ver si la atacaría. Es una muy buena idea, pero no vine aquí para atacarla. Nadie en este mundo ama, dijo sin emoción alguna. Ah, entonces apagó el fuego para que no pudiera verle la cara. Parece que la malinterpreté. Bueno, ya hemos llegado hasta aquí. No había razón para detenernos. Aunque me pregunté hasta qué punto estaría desesperada por decirle esas cosas a otra persona, incluso bajo la apariencia de una mentira. Ahora te toca a ti, dijo. No había tono burlón en su voz, solo seriedad. Bueno, sería inútil intentar mentir ahora. Nunca me esforcé lo suficiente en mi vida, por eso fracasé. Estos remordimientos me perseguirán el resto de mi vida. Me burlé de mi hermano cuando murió nuestra madre. Debido a mi avaricia, no pude ver a mis seres queridos ni siquiera en sus últimos momentos. Esto duró 1 hora. Nos decíamos medias verdades. Para entonces, ambos sabíamos que decíamos la verdad, pero ninguno dijo nada. Princesa Azula, el avatar ha escapado, dijo uno de los guardias.
Por el tono de su voz, parecía temeroso de que ella pudiera hacer algo. Pero en vez de eso, se levantó con calma y abrió la puerta. Justo antes de salir, se giró y nos miramos a los ojos. «Espera aquí». Claro, sonreí. Esta chica era una experta en subir de nivel de inteligencia. Con solo hablar una hora, había ganado 3 puntos extra. Y todo empezó al principio, porque al cabo de un rato se dio cuenta de que los dos hacíamos lo mismo. Katara y Aang regresaban a través de las alcantarillas. Usaban el control del agua para abrirse paso. «¿Cómo pudiste llegar hasta mí?», preguntó Aang, sabiendo que había cientos de guardias alrededor. «Alcantarillas, respiraderos, tuberías de vapor», respondió Katara con una expresión de disgusto. «No quiero hablar de eso». «Entonces, ¿dónde está Sokka?». Eso suena a algo que se le ocurriría a él. Katara también estaba preocupada por eso. Él le había dicho que no debía preocuparse y que estaría con ellos, esperando junto a Appa. Pero al ver la luz al final de las alcantarillas, Katara estuvo a punto de soltar un suspiro de alivio. Sin embargo, recordó dónde estaba y decidió contener la respiración un poco más. Una vez que salieron de las alcantarillas, estuvo a punto de dar gritos de alegría, pero se detuvo al ver a decenas de guardias de la Nación del Fuego rodeándolos. ¡Boom! Les lanzaron ráfagas de fuego. Pero Aang se adelantó y usó el control del aire para cambiar la dirección del fuego, impactando en el agua contaminada que los rodeaba. Katara tampoco se quedó de brazos cruzados, así que usó su control del agua para manipular esa misma agua desagradable y golpear a los soldados en la cara con ella. ¡Au! Me salpicó la cara. Huele fatal. Algo me entró en la boca. Aunque no causó muchos daños, la inmundicia de las aguas residuales fue suficiente para que los soldados cayeran asqueados. «Ese es un método bastante eficaz», resonó una voz femenina, haciendo que los soldados olvidaran su disgusto y se pusieran de pie sin dudarlo. Katara vio que era una mujer joven, con una mirada peligrosa. Parecía que ardía en sus ojos. Daba la impresión de que cientos de soldados la acompañaban. «Avatar, ¿qué tal si vuelves a tu jaula? Quizás así no le haga daño a tu novia», dijo Azula con malicia, intensificando la mirada asesina en sus ojos. Pero de repente, un rugido resonó en el cielo, desconcertando a los soldados de la Nación del Fuego. Fue entonces cuando Appa aterrizó y, con un coletazo, creó una ráfaga de viento que derribó a todos. Mientras tanto, Sokka, que iba montado en Appa, le sonrió a Katara. «Te dije que estaría a salvo». Katara quería ir a abrazarlo. Estaba preocupada y nunca se acostumbraría a esto. Pero decidió no hacerlo, ya que tenían que escapar. Ella y Aang subieron a Appa y volaron lejos, antes de que nadie, excepto Azula, que les lanzó llamas azules, pudiera hacerles daño. Había usado una ráfaga de fuego para contrarrestar la fuerza del viento. Tomar una decisión tan rápida no era algo que cualquiera pudiera hacer. Pero ni siquiera eso le ayudó a conseguir el avatar. Mientras estaban en el cielo, Katara suspiró aliviada y le preguntó a su hermano con curiosidad. «¿Cómo lograste salir de ahí?». «Tengo mis métodos», sonrió Sokka. «Mis métodos ninja». Ella soltó una risita, sin importarle, por una vez, las bromas de su hermano. Azula observó al avatar mientras escapaba. Sabía que su padre estaría decepcionado. Pero, extrañamente, no se sintió tan decepcionada como de costumbre. En cambio, se marchó con calma, mirando a sus soldados con decepción. Su sola mirada les infundió temor, pues no necesitaba decir nada. Al entrar en la fortaleza, un soldado presa del pánico se acercó a ella. «Princesa Azula». El prisionero, él y el casco de un soldado de la Nación del Fuego salió volando por los aires. Fuish. Bam. El proyectil golpeó al soldado parlante en la nuca, dejándolo inconsciente. Ella vio a Kuzón, cuyos ojos la miraban hipnóticamente. Tenía una sonrisa en el rostro. «¿Lograste atrapar al avatar?». «Nunca te dije que teníamos al avatar», dijo Azula, entrecerrando los ojos con recelo, lista para atacarlo. «Los guardias hablan muchísimo. Mejor que no sepan nada la próxima vez», dijo Sokka, quien había enviado al clon de agua a ayudar a Katara y Aang. Inicialmente, había planeado ir con ellos y reunirse con el grupo. Pero algo más interesante se cruzó en su camino. «¿No te has marchado?», preguntó ella por última vez, observando su ropa verde, que le quedaba impecable. Esto demostraba que no había tenido ninguna dificultad para neutralizar a los guardias. Además, si mataste a algún guardia, tendré que darte caza.
No, no te preocupes, no maté a nadie, la tranquilizó Sokka, y luego añadió con humor. No tuve tiempo de escapar. Eso es mentira, pensó Azula. Por la naturalidad con la que se deshacía de los guardias, se dio cuenta de que podría haber escapado fácilmente mientras ella estaba ocupada con el avatar. Para Azula, Kuzon era un personaje desconcertante. Gracias a sus conversaciones, sabía bastante sobre él, pero aún así, se volvía cada vez más enigmático. Normalmente, si alguien se comportaba así y le hacía revelar sus secretos, le habría quemado la cara. Aún así, al principio, ella había pensado que él podría ser un poco sospechoso. Incluso después de su conversación. Se reveló que era un auténtico habitante de la Nación del Fuego. Aunque la información fue difícil de encontrar, estaba ahí. Kuzon era el nombre de un ciudadano de la Nación del Fuego que fue amigo del Avatar en el pasado. Su hijo se convirtió en espía y murió de muerte natural durante el reinado de Azulón. Al parecer, algunos espías nunca volvieron a ver a su padre tras la muerte de Azulón, y el padre de Kuzon fue uno de ellos. Kuzon recibió su nombre en honor a su abuelo. Esa fue toda la información que pudo obtener de la persona llamada Kuzon. Actualmente, Azula lo tiene acompañado en un barco. ¿A dónde vamos? No creo que el avatar haya ido por aquí, pensó Sokka mientras se apoyaba en la barandilla del barco, a punto de caerse. He oído que te has acercado a los soldados, dijo Azula, mirando con disgusto su ropa verde. Por alguna razón, no llevaba el rojo que representaba a la Nación del Fuego. Además, sabía que las amenazas no surtirían efecto contra él, así que no intentó persuadirlo de la forma habitual. Sokka se dio cuenta de que ella simplemente había cambiado de tema, esquivando su pregunta. Sabía que él también lo notaría. Pero al final, no lo mencionó y se encogió de hombros. Bueno, es divertido conocer un poco mejor a tus subordinados. Aclaremos algo. Son mis subordinados, no los tuyos. Así que no intentes nada de lo que te puedas arrepentir después. Azula odiaba admitirlo, pero el hombre que tenía delante era carismático. Era innegable que siempre parecía tener facilidad para conectar con los demás, incluso con alguien como ella. Claro, Sokka la ignoró con un gesto. En fin, ¿cuándo jugamos al próximo juego de mentirosos? Lo llamaban el juego de las mentiras. Pero ambos sabían que decían la verdad en aquel momento. Azula estaba un poco preocupada por todo lo que le había contado y quería ordenar sus ideas. Él parecía no verse afectado por sus errores del pasado, pero ella era diferente. Haremos una pausa, decidió ella, caminando a su lado y apoyándose en la barandilla. ¿Por qué no pruebas un juego nuevo? ¿Me cuentas algo de tu padre? Aunque se descubrió que el padre de Kuzon era un espía, no había mucha información sobre él. ¿Cómo era realmente? Esos detalles serían inútiles para los libros de la Nación del Fuego. Pero Azula sentía curiosidad. Pensó Sokka un poco, como decidiendo qué decir y qué callar. Era un buen hombre. Trabajaba duro, pero lamentablemente el trabajo duro no equivale a una vida exitosa o feliz. Murió cuando yo era joven, pero, Sokka contempló el agua con una mirada extraña. Me enseñó muchas cosas de sus errores. Aunque, de todas formas, yo también terminé cometiendo bastantes. Azula notó que, aunque Kuzon no parecía triste, había una extraña atmósfera a su alrededor. Eso le aceleró el corazón. Sentía una genuina curiosidad por saber qué tipo de vida llevaba. Después de todo, parecía tan opuesta a la suya. Pero se preguntaba, ¿cómo había llegado Kuzon a ser así? Ella y Sokka siguieron hablando durante días. Parecía que siempre estaban juntos y la tripulación ya se había formado su propia opinión sobre lo que sucedía allí. Pero conociendo a la princesa Azula, ninguno se atrevió a cotillar mientras ella estuviera en el barco. Llegaron a su destino y desembarcaron en un puerto, dirigiéndose hacia una gigantesca carpa de circo. Azula, como siempre, no dejaba de mirar a Kuzon, lo que parecía transmitir un mensaje equivocado a la tripulación. Pero en realidad, ella intentaba ver su reacción. ¿Estaba confundido? ¿Sorprendido? Después de todo, ir a un circo era algo totalmente fuera de lo común para ella. Aunque Kuzon era alguien a quien consideraba bastante inteligente, ni siquiera él podría adivinar por qué estaba allí. Sorprendentemente, Azula fue quien se sintió intrigada por su expresión. Parecía neutral, como si ya supiera a dónde iban y qué estaba pasando allí. Aunque no puede saberlo. Al final, tras reflexionar, Azula decidió preguntarle, ya que no podía adivinar lo que pensaba. ¿Y bien? ¿Qué opinas?
¿Pensar en qué? Sokka la miró confundido. Azula solo entrecerró los ojos. Por supuesto, sobre el circo. ¿No te da curiosidad saber por qué alguien como yo vendría aquí? Sokka se quedó mirándola fijamente. ¿Por qué querría saber tanto de ti? No soy un acosador espeluznante ni un maniático del control que quiera saber qué pasa por tu mente a cada instante. Lo dijo con sarcasmo. Pero Azula sentía como si una flecha le atravesara el corazón con cada una de sus palabras. Porque, por la forma en que describía las cosas, parecía que hablaba de ella. Con un profundo suspiro, Azula se tranquilizó y no mostró ninguna emoción en su rostro. No soy una acosadora. Simplemente eres un tipo sospechoso del que quiero saber más, pensó, intentando convencerse de que no estaba siendo extraña con él en absoluto. Punto de vista de Sokka, Azula. Gritó una chica con voz emocionada. Ni siquiera necesité mirarla para saber que era Tile. La gimnasta se acercó a su amiga dando una voltereta hacia atrás y se inclinó respetuosamente ante ella. Princesa Azula. Tile, necesito que me ayudes a atrapar al avatar, dijo Azula sin rodeos, sin siquiera intentar persuadirla. Necesita aprender mucho sobre cómo manejar a las personas como una líder. Debe haber algo atractivo, no solo amenazas, ni esperar que la sigan solo por ser princesa. Eso es un mal liderazgo, porque cuando la traicionan, se lleva una gran sorpresa. Bueno, eso le pasó a Azula en la serie, y se volvió loca. Al ver a Tile en una situación incómoda, sabiendo lo que sucedería si rechazaba a Azula, estuvo a punto de decir algo. Probablemente para intentar decirle que no a su amiga de una manera amable. Pero Azula no acepta un no por respuesta. Así que, al final, decidí intervenir. ¿Qué tal si le ofreces algo? ¿Qué? Azula me miró con su icónica mirada asesina. ¿Quién eres? Tile, por otro lado, estaba confundida sobre quién era yo. Miró mi ropa, que era del color verde del Reino Tierra, y eso solo pareció desconcertarla aún más. Azula le sonreía a mi nueva amiga, o algo así, quizás una amiga. No sé qué éramos, pero era alguien en quien ella confiaba y que creía lo suficientemente competente. ¿Qué tal si les ofreces algo? Después de todo, solo amenazarlos o esperar que te sigan solo porque eres una princesa no es lo correcto. Kuzon me llamó por mi nombre falso, y la mirada asesina en sus ojos se intensificó. ¿Estás cuestionando mi decisión? ¿Me estaba amenazando? Bueno, eso no servirá de nada. No, simplemente estoy dando mi opinión al respecto. Si sigues presionando a la gente, al final se irán. Y te dejarán atrás. Igual que tu madre. Aunque no lo dije explícitamente, se sobreentendía. Ahora nos conocíamos demasiado bien, pero podía usar mi conocimiento para decirle algo que la lastimara. Sin embargo, Azula necesitaba recobrar la cordura, pues no le quedaba mucho tiempo. Se acercó a mí con naturalidad, con las manos envueltas en un intenso fuego azul. Tal vez debería darte una lección. No confundas mi amabilidad con debilidad, Kuzon. Con un suspiro, me acerqué a ella también, y nos encontramos a escasos centímetros la una de la otra. La miré sin temor, sabiendo que a esa distancia podría neutralizarla en un segundo, y ella tampoco parecía tener miedo, confiada en sus habilidades. ¿Esto se convertiría en una batalla? Bueno, si no me queda otra opción, entonces iré con todo contra ella. No soy de los que se andan con rodeos con nadie que tenga malas intenciones hacia mí. Pero Azula necesitaba aprender que no era la más fuerte del mundo y que este era muy grande. Provocar peleas sin pensar podía costarle la vida. Le seguí sonriendo, aunque ella tenía el ceño fruncido por el enfado. Pero yo sonreía. ¿Y bien? ¿Qué te parece mi sugerencia? Capítulos 52 y 53. Conocimiento prohibido. Tile observaba desde la distancia, temblando de nervios. Lo que le aterraba era la ira de Azula, pero lo que le parecía aún más espantoso era la extraña calma del chico, Kuzon. Desde que tenía memoria, Tile podía leer las auras de las personas, y por eso el bloqueo de Ki le resultaba tan fácil. Pero en ese momento estaba viendo algo extraño. Normalmente, el aura de las personas cambiaba de color y fluctuaba según sus emociones. Pero el aura de Kuzon era extraña, no fluctuaba a pesar de que debería estar sintiendo algo. Sus sentimientos parecían muy tranquilos. Tile imaginó que si podía ver el aura de un objeto inanimado, entonces así era como debía ser. Chicos, dejemos de pelear. ¿Qué tal si somos amigos?
intervino nerviosamente, sabiendo que esto podría ponerla en peligro, pero también estaba preocupada por Azula, ya que Kuzón parecía muy extraño. Azula, por otro lado, seguía furiosa y dispuesta a luchar contra él. Pero al oír la voz de Tile se calmó, así que, con su habitual estilo, sonrió. Kuzón, deberías tener más cuidado al hablar. No todo el mundo es tan benevolente como yo. Aunque lo dijera así, cualquiera con un mínimo de sentido común se daría cuenta de que lo estaba amenazando. Sobre todo porque el fuego azul que cubría su mano no se había calmado en absoluto. Sokka ignoró todo eso y simplemente miró a Tile con una sonrisa. Hola, me llamo Kuzón, encantado de conocerte. Aunque la persona que tenía delante le resultaba algo extraña, no era de las que juzgaban a los demás por eso. Así que Tile lo saludó con su habitual energía. Punto de vista de Sokka, esta chica y es muy lista. Tile siempre parecía un poco tonta en la serie. Pero por cómo actuaba, me di cuenta de que era algo cautelosa. Normalmente sería más enérgica e incluso abrazaría a la gente, pero ni siquiera ofreció un apretón de manos. Además, cuando nuestras miradas se cruzan, desvía la vista. Ahora o está enamorada de mí o desconfía de mí. Me inclino más por lo segundo, ya que acabamos de conocernos. Aún así, debe haber una razón lógica para su desconfianza. Muchos pensamientos y datos sobre Tile pasaron por mi mente. Gracias al aumento de mi inteligencia, podía recordar las cosas un poco mejor, así que un dato poco conocido me vino a la mente. ¿Podía percibir las auras? Creo que era capaz de leer mi estado de ánimo. Ah, ahora entiendo por qué era tan cautelosa. Debido a mente de jugador, mi aura es probablemente como una piedra, siempre tranquila, y esa habilidad podría incluso impedirle ver nada. Sí, puedo usar algo similar a observar, y si de repente se dijera algo extraño en el panel de observar, yo también sospecharía. Debido a que comprendiste las acciones y el comportamiento de alguien, tu sabiduría aumentó en 1. Le estoy cogiendo el truco. No era buena idea malgastar puntos de habilidad en inteligencia y sabiduría. Porque eso no te hacía inteligente ni sabio, solo te daba capacidad vacía para ellas. Uno se vuelve más sabio con las experiencias de la vida y más inteligente estudiando. Si alguien aumenta su inteligencia usando estadísticas, no lo llamaría inteligente. Claro que puede tener la capacidad para serlo, pero incluso en el Mano Gamer, el protagonista no era inteligente. Una calculadora sin usuario no era más que un trasto inútil. Bueno, al menos así lo veía yo. Que yo piense así no significa necesariamente que sea cierto, pero al menos esa era mi interpretación de la situación. Teniendo todo esto en cuenta, intenté idear un plan para solucionar el problema entre Tile y yo. Aunque fue inesperado, era mejor arreglar las cosas que dejar que empeoraran. Bueno, Azula, ¿la involucramos en nuestro juego de mentiras? Le pregunté. Me miró con frialdad, y eso bastó como respuesta. ¿Y cuando volvemos? Tengo otro truco que quiero enseñarte. Claro, asintió, y pude ver la emoción en sus ojos. En esencia, me había convertido en su YouTube. Muy adictivo si pasas demasiado tiempo investigando y aprendiendo cosas inútiles que pronto olvidarás. Se giró hacia Tile y, con una mirada fiera en los ojos, volvió a preguntar: ¿quieres unirte a mí para capturar al avatar? Azula, y eso es amenazante. Suspiró, no me hizo caso en absoluto a lo que intentaba enseñarle. Bueno, a veces hace falta escuchar lo mismo varias veces para entenderlo. Cosas como estas se acumularían. No es de extrañar que en la historia original Tile terminara traicionándola. El camino de regreso al barco transcurrió en un silencio incómodo. Hola, chicos. ¿Qué tal está el barco? Preguntó Tile, intentando entablar conversación. El silencio que siguió hizo que incluso yo sintiera vergüenza ajena por su parte. Vaya, qué incómodo. Será mejor que empiece a arreglar esto antes de que las relaciones se deterioren. Azula estaba muy seria y no parecía enfadada conmigo, pero probablemente lo estaba. Una princesa que siempre exige que todos la escuchen, necesitaba aprender a dejar de creer que los títulos dan poder. Bueno, tarde o temprano tendrá que aprenderlo. Pero ¿cómo se lo hago entender? Estaba en esa edad en la que no sabía qué hacer con su vida y seguía lo que Ozai le decía. ¿Qué quiere Azula? No tenía ni idea de lo que quería. Eso era algo que tenía que descubrir por sí misma. Entonces, ¿por qué te elegiría Azula a ti, Tile? Se preguntó Sokka, aunque ya sabía la respuesta, pero decidió iniciar la conversación de esta manera.
Es fuerte y alguien en quien puedo confiar, es competente, fue Azula quien respondió. ¿Sigues enfadada?, preguntó bromeando. Pero ella no respondió. A Sokka no le importó y continuó. ¿Sabes que todos vivimos con máscaras sin darnos cuenta? Es un concepto bastante sorprendente. Vamos a entrenar un poco cuando vayamos al barco, si vas a viajar con nosotros. Necesito asegurarme de que seas lo suficientemente fuerte para seguirnos el ritmo, dijo Azula, con la mirada penetrante como un cuchillo. Pensé que ya no tendrías que mentirme. ¿Qué tal si me dices la verdad?, preguntó Sokka con calma. Comprendía que Azula no era alguien que necesitara ocultarle sus intenciones, pues él sería capaz de desenmascararla. Tile quería impedir que pelearan, pues sentía que todo era culpa suya, ya que Cuzón la había defendido. Pero sabía que, dijera lo que dijera, era demasiado tarde para detener a Azula. Se sentía un poco mal por haber desconfiado tanto de él. Pero no podía deshacerse de esa intuición que le decía que había algo más en él de lo que parecía. Quiero destruirte, dijo Azula, con los ojos encendidos como un fuego peligroso. Te aplastaré y te mostraré cuál es tu lugar. Bajo mis pies. Mientras decía eso, Azula miró a Cuzón, intentando adivinar su expresión. Estaba nervioso, o intrépido como siempre, pero inesperadamente, tenía una expresión como si acabara de tragarse un limón, que poco a poco se transformó en una sonrisa divertida. ¿Te gustan esas cosas? Bueno, no debería sorprenderme, te sienta bien. Esto la confundió, mientras que Tile pareció entender lo que quería decir y se sonrojó, cubriéndose el rostro avergonzada. Azula frunció el ceño, molesta por no haber entendido algo. Sokka soltó una risita. Eres más pura de lo que pensaba, se detuvo, pensando en cómo explicárselo, y continuó. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, quieres aplastarme, destruirme y dominarme, ¿verdad? Obviamente, seguía sin entender a qué se refería. Para Azula, aplastar, dominar y destruir al enemigo era algo que había estado entrenando y aprendiendo desde la infancia. Sigo sin entender qué te parece gracioso, miró a Tile. Además, ¿por qué te avergüenzas? Nada. Tile intentó cambiar la situación, sin querer responder a esa pregunta. Pero fracasó estrepitosamente, lo que despertó aún más la curiosidad de Azula. Parece que nuestra inocente chica de circo sabe mucho más de lo que aparenta. ¿De qué libro lo habrá sacado? Sigo sin entender qué tiene de gracioso para ti y de vergonzoso para ella, insistió Azula, irritada por no obtener respuesta. Sokka sentía que tenía que darle una charla sobre sexo a una chica como ella. No era la persona indicada para hablar de eso, pero también le divertía lo ingenua que era Azula al respecto, y una gran sonrisa, llena de pensamientos traviesos, apareció en su rostro. Bueno, mi querida amiga Azula, permíteme presentarte el mundo del sadomasoquismo. Tile intentó caminar más despacio que ellos para quedarse atrás, junto a los guardias, fuera del alcance del oído. Pero Sokka la agarró de la mano y la rodeó con un brazo. ¿A dónde crees que vas? Quiero saber cómo te enteraste también. En ese mundo no había internet, pero sí bastantes libros explícitos. Así que quería escuchar historias jugosas. Su pasión por el drama y las historias embarazosas ardía en su interior. El enfrentamiento que tendría con Azula quedó en segundo plano, pues estaba más concentrado en otra cosa. Ahora, déjame mostrarte el mundo del sadomasoquismo. Creo que a alguien como Azula le gustará. Primero, comencemos con Din. Nueva misión: enséñale a Azula sobre el sadomasoquismo. La princesa de la Nación del Fuego creció aislada y siempre sola. Preséntale conceptos del mundo exterior. Objetivo 1, explicarle a Azula qué es el sadomasoquismo. Objetivo 2, avergonzar a Tile. Objetivo 3, lograr que Tile cuente su historia sobre cómo se enteró de esto. Recompensas. Desconocido ex látigo del dolor, mordaza de silencio, venda para los ojos de la oscuridad. Sokka se quedó mirando las recompensas que tenía delante. No sabía si quería una misión así. Las recompensas eran extrañas. La única razón por la que hacía esto era para entretenerse y acercarse a Azula. Así pues, teniendo esto en cuenta, desestimó el panel de interfaz de jugador y continuó con lo que habría hecho de todos modos. Azula se sintió avergonzada, y Tile no se quedó atrás, pues explicó que accidentalmente había recibido un libro de una de las otras integrantes del circo. Se lo quedó y nunca lo devolvió. Sí, esa es la idea general, dijo Sokka con una sonrisa orgullosa.
Misión completada. Las recompensas se han depositado en tu inventario. Ignoró la notificación y continuó hablando. Por cierto, Tile, ¿todavía tienes ese libro? Sí, respondió ella en voz baja. Bueno, lo vamos a leer juntos. Tal depravación, gente disfrutando del dolor. Eso es estúpido. A Azula le parecía extraño y antinatural que la gente disfrutara de cosas así. Cuzón, ¿cómo sabes esto? Llevaba mucho tiempo preguntándole a Tile y bromeando con ella. Pero al llegar a los muelles, Sokka decidió cambiar de tema y señalarlo. Mira, es el barco. Deberíamos ir a entrenar ahora. Esto hizo que Azula entrecerrara los ojos. ¿Vas a decirme eso? Después de habernos dejado así, lo mínimo que puedes hacer es contarnos algo sobre ti. Esa forma de decirlo es horrible, murmuró Sokka, justo fuera del alcance del oído de Azula, pero Tile lo escuchó y volvió a reflexionar sobre las palabras de su amigo, lo que le hizo reír entre dientes. Bueno, ¿quieres una mentira o la verdad? La verdad, obviamente, dijo Azula como si fuera algo obvio. Tuve una novia a la que le gustaba eso, era masoquista. Aunque no en exceso. Incluso me enseñó a estrangular a alguien sin dejar marcas. ¿Quieres intentarlo, Azula? Preguntó en tono de broma. Si haces eso, te quemaré las manos, respondió ella simplemente. Al entrar en el barco, Azula ya no estaba enfadada y Tile parecía divertida por algunas de las historias ridículas que contaba Sokka. A esas alturas, a nadie le importaba el combate, pero Azula seguía insistiendo en celebrarlo. Sokka pidió una semana de descanso si ganaba. Ella aceptó las condiciones, confiando en la victoria. Al atardecer, Azula vestía su armadura habitual, mientras que Sokka se encontraba frente a ella con una lanza en la mano. Tile estaba a su lado y no sabía a quién animar, pues también se había encariñado con ambos y sabía que Cuzón era un buen tipo. A Sokka esto no le preocupó y miró a Azula. ¿Y bien? ¿Cómo decidimos quién gana? Se verá cuando el ganador gane. Respiró hondo y lanzó una docena de ráfagas de fuego en su dirección. Observó las llamas que se acercaban con desdén e inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, lo justo para esquivar el fuego y el calor. Sin embargo, como había previsto, el fuego azul se sentía más caliente de lo normal. Eres un verdadero genio del control del fuego. Aunque lo dijo con sinceridad, la naturalidad con la que esquivó las críticas hizo que pareciera que no decía la verdad. Pero en realidad, la razón por la que Sokka se mostraba tan despreocupado era que ya había luchado contra monstruos. Si bien Azula era ágil y tenía una velocidad bastante similar a la suya, en comparación con el león de Nemea era lenta. Al ver esto, Azula acortó la distancia, algo que normalmente sería la debilidad de un usuario de lanza. Pero Sokka contrarrestó su estilo esquivando los disparos a quemarropa y apartándose de la explosión en el momento justo. Estaba usando esto como una experiencia para subir de nivel su habilidad sentido del peligro, que no se puede mejorar en un combate normal. Porque el oponente no querría lastimarlo pero Azula sí. Lo estaba dando todo, pero cada llamarada impactaba en el aire, y entonces se dio cuenta de que él no había usado su lanza. Estando tan cerca, podría haberla alcanzado. Azula apostaba a que el primer golpe daría en el blanco, y cuando no lo hizo, supo que Cuzón contraatacaría. Pero ahora, pudo ver que las cosas habían cambiado. La dinámica de abrumar por completo a sus oponentes había cambiado. Cuzón tenía una mirada indiferente, casi aburrida. Esto enfureció a Azula, lo que la llevó a idear algo nuevo, pues al esquivar la siguiente ráfaga de fuego, su cuerpo quedó en una posición extraña. Abrió la boca y lanzó un aliento de fuego. Era la primera vez que hacía algo así, pero funcionó. Demostró su gran talento y su profundo conocimiento del control del fuego. Incluso Sokka se sorprendió un poco con semejante ataque, pero esperaba algo inesperado de Azula. Pensaba que lanzar llamas por la boca era más propio de Hiro. Aún así, esquivó el ataque agachándose a duras penas. Entonces Azula cambió de dirección y lanzó fuego hacia abajo, mirándolo fijamente. Al ver esto, Sokka frunció el ceño. Normalmente, habría usado la palma de la mano para golpearle la mandíbula inferior y cerrarle la boca, provocando que el fuego le alcanzara la cara, matándola o, en el mejor de los casos, desfigurándola horriblemente. Pero se contuvo. En vez de eso, usó su lanza para hacer tropezar a Azula y retroceder de un salto, mientras la lanza ardía al estar dentro del radio de las llamas que ella exhalaba. A Sokka no le importó y simplemente se lanzó al ataque. Azula aprovechó el impulso de su caída para ponerse de pie sobre una mano y lanzar fuego con los pies, lo que provocó que Sokka retrocediera de un salto.
ten cuidado la próxima vez. Podría haberte tapado la boca con la palma de la mano mientras echabas fuego por la boca. No creo que ninguno de los dos quisiera eso. Así que la próxima vez que hagas algo así, recuerda que los enemigos no se andan con rodeos, le advirtió Sokka, y al imaginar lo que sucedería en ese caso, Azula se estremeció. Gracias, susurró, tan bajo que ni siquiera Sokka pudo oírla. En ese momento, acorralada, planeaba usar un rayo. Pero, por primera vez en su vida, Azula se contuvo y mostró misericordia hacia un oponente. No creía que Sokka pudiera esquivar un rayo, por muy rápido que fuera. Así que, puesto que él la había perdonado, ella bajó la guardia y lo miró a los ojos. Su mirada era tan fría como siempre. Esta vez ganas tú. Sabía que algunos guardias la habían oído, y eso mermaría su poder dentro de la tripulación. Pero no quería lastimar a alguien como Sokka y él era más útil que su honor. Al menos eso era lo que se decía a sí misma. Punto de vista de Sokka, ¿acaso Azula, normalmente tan implacable y cruel, ha cedido? ¿Está dispuesta a sacrificar parte de su reputación por esto? No creo que a Ozai le guste cuando se entere. Bueno, si ella estuvo dispuesta a hacer tanto por mí, yo haré lo mismo por ella. Así que, con una sonrisa, junté las manos respetuosamente. De esta manera, cualquier guardia que nos viera se daría cuenta de que Azula seguía al mando. No quería usurpar su autoridad. Gracias por tu amabilidad, Azula. Sé que la familia real puede usar rayos. Alguien como tú debe ser especialmente buena con ellos. Así que, gracias por no usarlos. Esa cosa es peligrosa para un simple combate. Al principio me miró con curiosidad, pero luego sonrió. Sí, deberías estar agradecido. Ah, así que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Esta chica era muy lista, a tan corta edad era capaz de interpretar semejantes maniobras políticas. Bueno, nuestra amistad ya estaba consolidada y se había fortalecido aún más. Ella debería entender que no estaba allí para usurpar su lugar, que mis opiniones son solo mías y que busco su bienestar. Claro, puedes irte a tomar tu semana de descanso. Nos vemos en Omasu cuando todo esto termine, ordenó Azula como si yo fuera un subordinado. Pero su expresión decía otra cosa. ¿Necesitan guardias? No, me las arreglo muy bien solo. Solo me retrasarían, dije, y salí de la nave. Dejar algunas de mis cosas atrás no le haría pensar que la abandonaba. Aunque mis cosas importantes estaban en el inventario, no tenía por qué saberlo. Dicho esto, saltó del barco y nadó hasta la orilla. Azula frunció el ceño. Ni siquiera pidió comida ni dinero. Tile corrió hacia Azula y la abrazó, aliviada de que el entrenamiento no se hubiera convertido en una pelea de verdad. Vamos, Azula, estás preocupada por él, ¿verdad? ¿Comerá lo suficiente? ¿Tendrá frío? La respuesta que obtuvo fue que Azula encendió un fuego en su mano y lo acercó a su amiga. Es broma, dijo Tile, pero su semblante no mostraba ningún arrepentimiento mientras seguía frotando su mejilla contra la de Azula. Se alegró de ver un aura alrededor de su amiga que Tile jamás pensó que vería. Fin del capítulo 53.